Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, abrazo grande, grande, gigante. Reiniciamos el trabajo porque ayer... ¿Qué haces tomando video, Andrés Merino? Buenos días. Hacete una foto, Mafer Perrone. Regresó el hijo pródigo de esta radio. Andrés Merino, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días. Saludándote. Iniciando con pie derecho el lunes, aunque ¿En serio? entendería que, bueno, yo te hablo de Okay. mí como Andrés Merino, que creo que habrían otras personas que estarían ahora tratando de realizar y entender qué es lo que está ocurriendo, sobre todo en el escenario político. Viendo los resultados que ocurrieron el día de ayer en la consulta popular. Claro, déjame recordarte, nos escuchan en la 96.5 para Guayaquil, Santa Elena. Eso, todavía no me lo aprendo. 90, a ver, repite después de mí, 96.5 para Guayaquil y Santa Elena. Para Guayaquil y Santa Elena y 98.7 en El Oro. En Machala. Ah, sí, en El Oro, correcto, Okay, está dale. la provincia. Ya, repita después de mí. 11:07 minutos. Y a través de todas nuestras plataformas, evidentemente, en www también está ahí para .rtp.c para que le dé el clic. Bueno, el día de hoy, evidentemente, los análisis van de por qué se perdió la consulta popular, sobre todo con dos preguntas, las que estaban en el medio, que eran tirar a ganar. Y además, todo esto envuelto en una aceptación, valoración o aprobación del presidente de un nivel que superaba el 50% o lo bordeaba. Mucho se compara con la consulta del expresidente Guillermo Lasso, en la que perdió, pero el presidente Guillermo Lasso en ese momento de su vida política, administrativa, tenía un 19% de aprobación. O sea, creo que son dos momentos y dos lecturas totalmente diferentes. Veo que desde algún ángulo se ha analizado exclusivamente al electorado. Particularmente me molesta, me choca la frase en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, disfruta lo votado. No lo soporto. ¿A ti te gusta? No. O sea, me parece una inmadurez, pero bueno. A las finales uno se tiene que hacer responsable tanto de lo que hace como lo que deja de hacer, Mafer. Pero de hecho, más allá de eso, sí sería bueno entrar a analizar lo ocurrido el día de ayer. No, como bien lo mencionabas antes de ingresar a cabina, no tenemos toda la información, pero tomando como los puntos más importantes. A ver. Yo a las conclusiones que pude llegar, me pareció que el enunciado de una asamblea constituyente, que si bien para mí era, en lo personal, era importante, no sé si el timing era el adecuado. Ya se hablaba en su momento de cuándo es el timing adecuado, cuándo hay que hacer estos cambios, pero había una coyuntura extremadamente compleja que se venía dando. Eso número uno. Número dos, la forma en la que se vendió la campaña, en la que se comunicó, en el que no se trataba de definir qué mismo se quería, lo conversábamos. Si era una base militar, no era una base militar. Si es que era en Manta o no era en Manta, si era en Galápagos, no era en Galápagos. Sumado a, yo te diría, ya un largo recorrido comunicacional o impronta comunicacional que el gobierno lo ha manejado hasta ahora, creo yo, bastante bien. El ciudadano a pie dijo, me cansé, ya basta. Entre esas medidas microparches que se han tomado, el programa Jóvenes en Acción, que adelantó el 13º, planes habitacionales, pero dicen, no hay medicinas en los hospitales. Okay. Tenemos unos niveles de deserción escolar que han llegado a picos históricos. Niveles de inseguridad que hoy por hoy van a marcar récords a nivel nacional. Y dentro de todo ven que se siguen haciendo capturas y se siguen tomando decisiones que se los puede realizar con la legislación actual. Entonces, ¿tú quieres decir que el éxito o los logros en materia de seguridad, en detención, en aprehensión, le restaron peso a la necesidad de colaboración internacional, presencia in situ de bases? ¿Tú dices no, eso? Más que no de bases. Yo te diría en general de ir a otro proceso electoral y constituyente que sume al desgaste a sabiendas de que hay prioridades que no están siendo atendidas. Dale, lo incluyo ya a Carlos Miguel Férez Corero en esta conversación. Uy, estoy engafado. Hola, ¿cómo estás, niño engafado? Hola, Buenos perdón. días. Lo que pasa es que yo tengo un problema porque Te ruego no toques nada. Porque mis gafas tienen aumento, entonces cuando no me di cuenta, no ando sin. Pero sin puedes lentes. ponértelas, no hay drama. Se está poniendo de moda eso. No, eso es feo. Prefiero que vean la transparencia del alma cuando te ven a los ojos. Ah, ya, qué romántico. Muy buenos días, Mafer, Andrés, a toda la querida audiencia tropicana, doña María Gerard en controles, en la 96, cierto, 96.5, Guaya Santa Elena, 98.7 en la provincia del Oro, RTP Ecuador, siempre tu compañía, aquí tu compañía, aquí buena estamos todos. No, pero tienes que decirlo con así, buena compañía, bueno. eso.
Lo conversábamos la semana pasada, lo que dice Andrés es cierto, es correcto, pero ¿sabes qué? A eso hay que sumarle los pésimos voceros que tuvo el gobierno. Aparte, Perdonen. correcto. O sea, Empezando por el presidente. el presidente se contradijo en algunas situaciones. En algunas. En Varias. bastantes. Sobre todo arrancó con lo de Baltra. Ya, Eso voy a anotar. arrancó Voy con de lo de Baltra. secretaria, dale. De ahí apareció la ministra de Trabajo con una declaración romántica respecto de que en Ecuador no se paga, es el único país que se pagan 2 décimos, lo cual es mentira, con ese nombre al menos. Pésimo dejar eso sobre la pelotita. ¿Y qué pasó después? Desaparecieron. Sobre ese tema no dijeron nunca más nada. De ahí vino el tema de tener lastimosamente voceros que se convirtieron en, valga la redundancia, los que generaban opinión al respecto, que salían a hablar en los distintos medios de comunicación, a hablarle a la gente como si fuese boba. Y eso la gente lo siente, eso la gente lo percibe. Y lo decíamos el día viernes o el día jueves, no recuerdo. El jueves no podíamos hablar. Claro, el viernes no hablamos. Que existía esta como sensación en el ambiente de que el sí no era tan sí, de que el no estaba ganando fuerza, que la gente estaba cabreada. No digas esas palabrotas. Porque no es palabrota, es una expresión no, muy no natural digas, nuestra. Ya, no. Folclórica. No, Folclórica. no, ya, dale. No estaba, pero voy a decir molesta, Ya. para que no se ponga brava Maffer. La gente estaba brava, ¿ok? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? La gente va a votar brava el domingo. Y lo que ocurrió con la detención de Pipo, que es muy positivo, es de lo mejor. Yo no coincido con esos analistas que dicen, es que aquí está, porque por esto sí ya ves que con nuestra constitución se puede meter presa a la gente. Ajá. Estoy de acuerdo con eso. El problema es que vienen los juececitos y los liberan porque tienen que utilizar el 77.1 de la Constitución. No porque pues. tienen, porque quieren, porque lo Porque decidieron le da la así. gana o porque les da un billete o porque... O porque te meten miedo, porque te amenazan. son garantistas y porque... Entonces, eso de ahí... de ahí no sirvió lo de ayer de Pipo. Y además tú te das cuenta de la desesperación cuando empiezas a ver a todos tus ministros activados incumpliendo la ley electoral, lo que debería al menos acarrearle una sanción a todos los ministros de Estado y a todos los de la oposición asambleístas que tampoco respetaron el silencio Yo electoral. estoy segura que el señor Guarderas está recontra que activado buscando todo. Para un lado y para el otro. Claro. Porque todos ahí aprovecharon y dijeron aquí vamos, no importa. No, la ley es para todos y eso es muy importante y la gente también lo lee. Déjame que le doy paso al entrevistado, justamente vamos a conversar con él sobre el tema y ahí podemos plantearle algunas dudas. Nos acompaña el licenciado Ronald Antonio Intriago, es consultor político, vamos a analizar los resultados. Ronald, ¿cómo está usted? Muy buenos días, un abrazo. Muy buenos días, un saludo para todos nuestros amigos radioyentes de esta prestigiosa emisora. Primero, cuando se leen estos resultados, ¿cuáles son los elementos que se consideran para esta lectura? ¿Y en qué orden de prioridad debiera ser? Electorado, mensaje, autoridad, oposición, silencio, otros intereses, ¿cuáles? Bueno, es importante analizar desde el punto de vista cronológico. Usted recalcó algo muy importante, la consulta popular del 2024, que hasta el momento, ante las decisiones tanto el sí y el no, como ya que haya quedado, esa configuración no ha surtido un efecto positivo por el momento hasta ahora. Creo que desde esa percepción los ciudadanos vieron que una consulta más es como desgastante, sobre todo cuando las preguntas no aterrizaban a la principal necesidad que el ciudadano siente en el día al día, que es el tema de la inseguridad, que es el tema de la reinserción de educación, que hoy en día, como lo decía su compañero, están en las cifras más críticas del país, donde vemos también una inseguridad que está al borde del colapso, considerando a Ecuador entre uno de los países más peligrosos de Sudamérica, y otros temas que me parecen coyunturales y me parecen estructurales de parte del gobierno, que de su manera, creo que la parte de la responsabilidad tiene que ver mucho en cuanto a la metodología de gobierno. Entonces, cuando el ciudadano ve estos resultados y ve la percepción, más allá de los errores comunicacionales, porque hay que también decir algo muy importante, ante el debate público, lo que se ha generado, creo que los voceros de gobierno no pudieron sustentar el proyecto de la consulta, es decir, en el caso del sí,
y creo que los críticos al gobierno tuvieron mucho mayor argumentación al momento de generar un debate. Ya, Eso creo que Ronald, nosotros lo vimos en redes sociales. sí, tampoco es que hubo tanto voceros de la oposición, pero esta consulta en particular tenía una mixtura extrema, porque tenías una que te invitaba a decir todo puede pasar y hay que hacer cambios, y si tú no tienes un proyecto preestablecido la gente tiene dudas, pero la otra era certezas. Las tres primeras eran directas de aplicación, de cómo juega esto entre que confío, no confío. Frente a la cuarta se entiende, en las tres primeras y no tanto. Ok, si analizamos por pregunta, la primera, que tiene que ver mucho en base a las bases extranjeras, creo que eso no solucionaba el problema de la inseguridad del Ecuador. Vea, tenemos un vecino que evidentemente ya ha tenido, creo que casi 10 años con el Plan Colombia, en este caso, tiene 7 bases extranjeras y hasta el día de hoy ellos no pueden resolver el problema de la inseguridad de Colombia, que claro, no es tan crítica como la que tiene Ecuador. El segundo, que me parece el tema sobre quitarle las asignaciones presupuestarias a los partidos políticos. Yo creo que el gobierno debió haber puesto un ejemplo más bien en el tema de austeridad, porque si es bien, hemos visto durante estos pocos días, creo que la campaña institucional de gobierno es asignada también con temas presupuestarios del mismo gobierno. Entonces creo que en ese sentido como que no se generaba una percepción sincera en cuanto a la pregunta. Y la tercera pregunta, que tiene que ver mucho la reducción de asambleístas, yo creo que el número no va por ahí. Yo creo que es el mecanismo y el filtro que necesitamos tener mejores legisladores. Hay que decirlo claramente. Yo creo que hay que examinar el Código de la Democracia, y eso es responsabilidad desde la principal función rectora de la democracia, que es Consejo Nacional Electoral. No podemos seguir teniendo asambleístas como algunos que han hecho escándalos de tipo mediático, y creo que necesitamos mejores, creo que necesitamos una calidad de asambleístas que refleje ese tema. Por lo tanto, yo creo que la pregunta, más de reducir, creo que es el tema de filtro, que por ahí va ese tema, y creo que por eso la ciudadanía reflexionó y bueno, pues vimos los resultados que están. Ahora, la cuarta pregunta, que a lo mejor puede ser tal vez un tema que encendió las calderas de la opinión pública en las redes sociales, es que realmente si era necesario o no la Asamblea Constituyente, pero que realmente ante los errores mediáticos el presidente decir, bueno, primero ganemos y después veamos qué hacemos. Yo creo que eso fue el detonante por el cual, pues lamentablemente ya veamos estas respuestas que la democracia escogió y que se pronunció mayormente por el no que por el sí. Sí, licenciado, muy buenos días. Andrés Merino lo saluda. Este, sin lugar a dudas, es un sacudón para el gobierno nacional y todo su equipo, que en principio pues tenían en mente ya casi garantizada una victoria. Ahora, tomando en cuenta estos resultados y el análisis que acaba de realizar, ¿qué podríamos esperar en los próximos días y sobre todo cuáles pueden ser esas gestiones efectivas que tenga que hacer el gobierno nacional para empezar a reversar este resultado que tuvieron en las elecciones el día de ayer? Bueno, creo que lo que el gobierno va a hacer, primero, asumo yo, me pongo en los zapatos del gobierno, es echarle la culpa a alguien y me imagino comenzarán a pedir cargos a nivel nacional en los distintos estamentos, cosa que no lo veo del punto de vista coherente. Pero sin duda alguna, creo que el remedio para poder afrontar esta situación, el gobierno tiene que generar una plataforma de acercamiento y diálogo con la ciudadanía. Hay que recordar que el gobierno tiene el talón de Aquiles, que fue justamente la protesta social que se generó tanto en Quinzacocha con el tema de la minería y en Otavalo con el tema de las represiones que se generaron a los manifestantes. Creo que en ese punto de vista, el gobierno no tuvo una buena vocería. Hay que también poner un ejemplo del cual se aplicó una mala estrategia con la vocería presidencial y el maltrato que tuvo o no la buena relación que tuvo con los medios de comunicación la vocera presidencial. Entonces yo creo que el gobierno tiene que reflexionar, comenzar a remediar, pero sin duda alguna tiene que abrir una mesa de diálogo con los diferentes sectores para poder, más allá de resolver los problemas del Ecuador, es comenzar a generar una especie de reinversión en cuanto a su imagen institucional. Y eso es lo que hoy en día, pues, creo que fue más fácil digerir del por qué la gente votó no y no en sí en cuanto al tema de la consulta. Ok,
Yo decía que, no sé, tú, Carlos Miguel, ¿me das? ¿Tú vas? Por favor. Ya, decía yo que se está leyendo el electorado, voy a usar feas palabras, ¿ya? Qué tonto que es el electorado, como no vota a favor de tener bases, ayuda y la oportunidad de una nueva constitución. ¿Qué pasó con el electorado y esa votación? ¿Qué lee usted, además de falta el mensaje, pero ya como el electorado? Claro, esa capacidad de madurez y Puede analítica. ser, y cómo se mezcla entre que yo sí apruebo parte de su gestión, pero no te apruebo estas propuestas. Yo creo que el presidente todavía no ha perdido ese respaldo tal vez de los ecuatorianos, pero sin duda alguna, un síntoma bien claro que se vio en esta consulta popular es que los ciudadanos votaron fuera del entorno de la polaridad política. Es decir, yo entiendo que algunos oportunistas se están subiendo en la plataforma del no y comenzaron a festejar, pero esto no es el triunfo ni de la oposición ni del gobierno como tal. Yo creo que es el rechazo que la ciudadanía tiene sobre todo a esa clase política, porque hemos visto a lo largo de estos últimos 2 años un show político que se ha generado entre acusaciones y acusaciones de parte y parte. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí veo es que la ciudadanía de a poco está despertando y le ha puesto interés a que estas preguntas, más allá de llevarle la contra o no al gobierno, eran innecesarias consultar estos temas, poniéndole un poco en la balanza de importancia e interés que los problemas del país son más agravantes, que pues en las preguntas no vamos a encontrar la solución. ¿Usted cree quizás que la gente votó no a una constituyente por el miedo a que el correísmo regrese? Mire, yo creo que más allá de eso, su compañero decía algo muy Andrés, importante. ajá. Sí, yo creo que los voceros comenzaron a extradimensionar la interpretación del proyecto de la consulta y comenzaron a hablar mucho más allá de ese tema. Por ejemplo, en este caso, la ministra de Trabajo comenzó a hablar de temas de la constituyente que ni siquiera aún se había aprobado si o no se iba a dar una constituyente. Y hablar de reformas en lo laboral, y al decir a lo mejor una mentira de tamaña enorme, al decir que Ecuador era el único país donde era el único país subsidiado. No, México, Argentina, Chile tienen subsidios del 13º. Y sin duda alguna esas vocerías erróneas fue lo que le costó el rechazo no solo a la constituyente, sino a todo el proyecto de la consulta. Entonces, yo creo que las vocerías no estuvieron centradas, más allá de que el presidente también cometió, creo que 2 errores importantes en esta última semana. La primera, el tema de decir del ChatGPT que puede generar una constitución. Y 2, creo que el traslado prematuro de los presos a la nueva cárcel de Santa Elena, que en su momento el presidente mismo, con sus propias palabras, dijo que la construcción de la cárcel estaba en un 30 a 40%. Y creo que es importante ahí, desde ese punto de vista, consultarle a un perito de seguridad si realmente era coherente ese traslado, porque también se generó una especie también de ruido en cuanto a la fotografía que recorrió redes sociales y fuera de Ecuador, la famosa garita de la cárcel de Santa Elena, que muchos en redes sociales interpretaban como que fuera una guerra de algún país de África Occidental. Entonces creo que esas narrativas que se generan, creo que es un síntoma de la improvisación o de la desesperación que el gobierno en su momento ha querido tratar de consolidar esta campaña por el sí. Y creo que estos errores es lo que le ha llevado hoy en día a los resultados que se han obtenido desde el día de ayer. Licenciado, y ya para cerrar, porque sí me parece, oportuno hablar sobre lo que usted menciona, de quienes se suben a la camioneta, ahora arrogándose pues las victorias, o la victoria, perdón, del no el día de ayer. Su lectura respecto a cómo queda posicionado primero la oposición, hablando de oposición, digo, el movimiento indígena, hablo de Revolución Ciudadana, a sabiendas que tenemos como vísperas las elecciones seccionales. ¿Cómo queda configurado ahora el panorama político? ¿O es muy rápido para esa configuración? ¿Puedo meterme en tu pregunta? Claro. Ya me metí. Perdón. Bueno, yo creo que es considerado, y a raíz de las entrevistas que he tenido desde ayer y hoy, yo he recomendado investigación política desde lo conceptual, que es lo cualitativo a lo cuantitativo. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, para el gobierno, este no rechazo de la consulta popular es una crisis para ellos, pero es una oportunidad
para ciertas personas que quieren subirse en la plataforma. Y por supuesto, hemos visto oportunistas subirse y festejar por el no, pero que sinceramente no tiene nada que ver. Los ciudadanos votaron fuera de esta polaridad política. Podría yo decirlo a manera personal, que esta es la primera elección de consulta popular que la gente le dice no, no por ser gobierno, sino por ser de la clase política. Claro, sin duda alguna, habrán oportunistas que se suben a esta plataforma a decir que ellos han ganado, pero que realmente no han tenido partícipe en esto. De hecho. Más bien, ha habido críticos, porque los críticos no han sido solo opositores, han sido gremios, han sido profesionales, han sido gente de la opinión pública que no han estado de acuerdo tal vez con el proyecto de la Asamblea Constituyente, que a lo mejor ha tenido un poco de controversia en cuanto a las preguntas, pero creo que la crítica que se le ha generado al gobierno ha venido de ciertos sectores que no están vinculados a ningún tema de la polaridad política. Entonces, creo que es habitual ver a estas alturas que el gobierno esté pidiendo cabezas con algunos cargos de nivel de mando medio, como también es habitual ver oportunistas que se suban a la plataforma no a festejar diciendo que es el triunfo de ellos. Yo creo que se estarían engañando más bien la oposición, queriendo tratar de remontar, sobre todo con miras a las seccionales. Y yo creo que estarían cometiendo el error de ingenuidad, de confiarse de que ese no le capitaliza a ellos cuando en realidad no es así. Por eso yo recomiendo desde ahora investigación política. Gracias. Vamos a hacer la investigación política. Un abrazo, gracias por compartir con nosotros. Iniciamos así esta semana de análisis del efecto, de los resultados, de los números, de las próximas acciones, porque por ahí ya algunos han anticipado quiénes se van, quiénes se quedan. Gracias, Ronald, por habernos acompañado. Un abrazo para usted. Gracias a usted. Y claro, ahora es fácil decirlo desde este espacio, desde el micrófono donde uno resuelve todo, pero ¿cómo es cuando eres autoridad? ¿Cuál es el primer análisis que haces? Inmediatamente sientas a todos tus ministros y cuando tú te analizas. Porque aquí pasa algo en particular. Cada vez que se hablan de los logros de ADN, que ha tenido algunos, ha tenido algunos, el diésel, el último que podemos recordar, no me cierre la toma, póngame los chiquitos, allá eso. El diésel, uno de ellos, que lo conversábamos contigo, Andresito, sino que te fuiste de viaje, no pudimos seguir. Pero decía yo, oye, ha tenido algunos y todos le daban el mérito al presidente. Y decían, no, esto es mérito del presidente, no, esto lo hizo el presidente. No, pero aguanta. Entonces, perdón, eso es mérito del presidente. Y toda la comunicación ha sido solo mérito del presidente. Y ahora, ¿de quién no es el mérito? No sé si me explico. ¿Pero quién le decía que era mérito exclusivamente del presidente? Los mismos ministros, pues. Pero los mismos secretarios. Ya, pero, ok. Y también desde el análisis político decían, qué brillante que es el presidente. O sea, esto solamente es un revés, por si acaso. Sí, se le hablaba de ser un gran estratega y un... Entonces, digo, ¿quién debe analizar primero su comportamiento, su comunicación? Y su estrategia, El presidente. El presidente, obvio. Y yo estoy seguro que lo va a hacer porque el presidente es un hombre inteligente y ha demostrado que de esto sabe o ha ido aprendiendo bastante bien en el camino. Yo creo que esto es un baño de humildad para algunos funcionarios, no todos, porque hay grandes funcionarios en este gobierno, muy buenos, pero también hay unos que están bastante sobraditos y que creen que el poder va a durar para siempre. Es importante que dejen de tratar a la gente como si fuese boba, en la forma inclusive en la que se les habla, porque eso te demuestra mucho y la gente escucha y la gente lo siente. Aparte, como yo decía, por ejemplo, ayer había gente que decía, fulanito presidente, ya tenemos candidato, y ahora quién va de alcalde, ahora quién va de prefecto. Ya dejen la bobada. Por favor, tenemos hasta el 2027 y esta elección se pierde en 2 o 3 semanas. Esta elección la pierde el gobierno por sus errores en 3 semanas. Y el pueblo es el que dice no. Ya, nos vamos un ratito y ya la próxima rapidito, media... Solo rapidito, Mafer, porque me quiero sumar a lo que mencionaba, que en lo que estoy 100% de acuerdo, y también profundizar en lo último, ¿no? En qué realmente hoy por hoy es el nuevo Ecuador y qué es la vieja y la nueva política. ¿Lo dejas como titular? Lo dejamos como titular. Ya, dale. A ver, 11:31 es que después nos multan. Cariño, estoy con usted, lista para hacer la mención. Póngame musiquita de fondo, póngame también para poder compartir con todos aquellas personas
que tienen un banco pero que no les va bien con el banco, ¿ya? O aquellos que ya tienen su banco Guayaquil, pero son de los que les gusta ir solamente a los locales. Pues saben que súbanse a esta plataforma, tienen la app que es fantástica, es fácil, es rápida, la descarga es rápida, te ocupa poco espacio también en tu teléfono y de hecho te facilita la vida. Es el banco que está listo para solucionar de todos los problemas y además lo hace con genuino interés de que tú estés bien. Vamos a la pausa y ya regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. De regreso con los señores Carlos Miguel Febres Cordero y Andresito. Oye, por si acaso cuando les digo niños es porque nos separa algunos años. Un abismo más. Eres un grosero. Yo solo 5 años con ustedes, mi querida mamá. Te voy a acusar con tu mamá. Ya son más de 15, descontando los perdidos en pandemia. Mira, Andrés no cuenta los años de pandemia. Sabes que yo tengo 39, tienes razón, Andrés. Complato totalmente contigo. Yo este año cumplí 39, señores. ¿Saben que ustedes se van de aquí porque no son del cuarto piso? Ya no. No son del cuarto piso. Tú todavía no eres, Andrés, del cuarto piso. Todavía no. Falta. Vamos, señores, que hay mucho que tijeretear sobre los resultados. Ya luego tendremos algunos más comentarios, pero tú decías, ¿lo repito? Sí, lo que dijiste en privado lo vas a decir en público. Sí. Es un voto rechazo, pero ¿qué rechazas? A ver, yo creo que se rechaza la incertidumbre y se rechaza el no mensaje claro en ciertas cosas que se preguntaron. ¿Por qué? Espérate, incertidumbre y mensaje confuso. Porque tú dices algo cierto. La pregunta 1 y la pregunta 2 eran las más subjetivas y las más complejas de entrar a analizar y era más fácil destruirla, por así decirlo, ¿no? Pero la pregunta de los asambleístas. ¿Cómo perderla? ¿Cómo perderla? Entonces, ¿qué es lo que la gente dijo cuando votó? Dijo, mucha vaina, no lo entiendo, no tengo claro, nos vamos por el Y no. Carlos, le sumo a la poca aceptación que tiene la Asamblea Nacional. O sea, es un juego de 2 más 2 es 4. Claro, por eso digo. Y los partidos políticos, además. Digamos que lo de los partidos políticos era un poco más sencillo de discutir porque entrábamos en el discurso, no, es que entonces no le vas a dar participación a los que menos tienen. Es un discurso más romántico, pero el de la Asamblea, eso sí, muchísima gente, que es el parangón que les hacía hace rato, votó no, sí, no. Muchas personas votaron sí al de la Asamblea, por eso es que el puntaje no es tan diferente. O sea, la diferencia que le saca el no al sí a esa pregunta. Pero, insisto, ¿por qué pierden? Sí, insisto, porque rechazas. Tú dices rechazo la incertidumbre y rechazo el mensaje poco claro. Pero en el incierto, gracias. Pero en la pregunta 3, la de los asambleístas, en la 2, ahí no había ni nada que aclarar, no había incertidumbre y tampoco había un mensaje incierto. Yo tomo tus palabras, Maffer, y nuevamente sacar a colación cuál es el rol que tienen las encuestadoras, ¿no? Con sus famosos exit poll desde hace un tiempo. Ya sabemos que no es un problema de esta elección, ya ha venido sucediendo desde hace algunas elecciones anteriores. También. Sí, correcto, en otras partes del mundo, pero a donde voy es primero ver esa complejidad cognitiva del ser humano, de ver cuándo varía, en qué momento pues hay esos altos y bajos. Sí. Pero esa es una información crucial para poder comprender más a profundidad lo que estamos diciendo en este momento. Cuando vieron las declaraciones, como decía Carlos, de la ministra Ivonne Núñez, hablando de las compensaciones, cuando se habló de la base de militar de Balta, entre otros... Ya, pero lo del IES y el MSP. Me había olvidado lo de ChatGPT y la Constitución. Dice, yo cómo voy a depositar mi confianza en un proyecto que pretende formular una nueva Constitución siendo tan
sensible, tomando en cuenta las barbaridades que me has dicho, o lo que han dicho los voceros, a sabiendas que ni siquiera existe pues un modelo base sobre el cual trabajar. Déjame ver cómo planteo esto, porque a la final siento que las personas, escuchándolo a ustedes y viendo los resultados y justificando ese voto de acuerdo a lo que ustedes dicen, siento que la gente votó por un supuesto, porque supuestamente te podían quitar derechos, porque supuestamente pero no votó a favor de la certeza, que la certeza es que sí hay inseguridad. No sé si se los pongo desde otra perspectiva, porque lo que sí algo tenemos seguro hoy en el Ecuador, es el incremento de la delincuencia. Y a pesar de tener esa certeza, la gente prefirió no votar por esa lucha contra la inseguridad y basar su voto en lo que eventualmente podía ser. ¿Cómo explicas ahí? Pero es que, a ver, como le decía hace un rato, y no voy a repetir esa palabrota, la gente vota en este país con el hígado. Por eso los que empiezan a lanzar números al 2027 me parecen que se están pasando de ilusos y de giles. Porque ya vemos cómo funciona nuestro país. Yo te aseguro que las encuestas hace 3 semanas decían que el sí ganaba con esta diferencia que ganó el no. 60-40, 70-30 en una que otra pregunta. Pero esto fue cayendo y la sensación en la calle, valga la redundancia, se siente, ¿no? La gente empieza a cuestionarse. Hasta los más cercanos, por así decirlo, al proyecto de gobierno, aquellos que querían la Constitución, se cuestionaban muchas cosas. Y también, ojo, era una incertidumbre el tema de, es que te van a quitar derechos, que te van a quitar. Pero si salen autoridades a ponerlo sobre el tapete, no de una forma clara, es decir, señores, vamos a entrar a analizar el cambio del IES y el MSP para que se unan, para que el servicio de salud pública abarque a todos los ecuatorianos, pero con prioridad a los... Yo qué sé, poder mandar un mensaje un poco más claro. No lo hicieron. Y cuando salían a solicitar respuestas, los medios de comunicación no supieron defenderlo. Y aparte, los 4 argumentos, menos el de la Asamblea, pero los 4 argumentos eran sencillos de destruir. Perdón, en la Asamblea también. ¿Por qué? Porque nunca se aclaró. Siempre se dijo que iba a funcionar la Asamblea Constituyente y la Asamblea Nacional. Entonces íbamos a gastar 240 millones de dólares aquí y 80 millones de dólares acá. Claro. ¿Tú crees que la gente atravesó su análisis por eso? Yo creo que sí, Mafer. Es más, para mí hay 2 elementos también que considero son sumamente cruciales, que es evitar, 1, el conflicto y 2, la incertidumbre, como bien decía Carlos. El conflicto, ¿por qué? Porque ya había un proyecto del Nuevo Ecuador que vimos que en el paso del tiempo se fue transformando ya en catalogar mediante etiquetas a todo aquel que rechazaba propuestas como la que tenías. Vimos por ejemplo, el impasse que hubo con la Corte Constitucional. Entonces, la Corte no estaba de acuerdo o no falló a favor tuyo, entonces eres correísta. Y así lo del paro. Lo del paro también. Y así innumerables escenas que hubieron que la gente ya estaba empezando, a mi punto de vista, a cansarse y hastiarse porque no veía resultados concretos con temas relacionados a educación, con temas relacionados a salud, con temas relacionados a seguridad. Eso por un lado, conflicto. Y la incertidumbre es el decir, si hoy por hoy, después de que tenemos esa falta de insumos médicos, donde no se requiere una nueva constitución, ojo. Claro. Si tenemos el problema... pero paréntesis, y un anuncio de que llegaban 250 millones de dólares... Allá quiero ir moldeando el mensaje. Me callo. Si tienes el problema de sesión escolar, que no es de ahora, que no necesita y que necesita una atención inmediata, crítica y profunda, dices, ¿por qué voy a elegir una nueva comisión constituyente o una nueva asamblea constituyente de gente donde ni siquiera sabemos qué es lo que van a hacer, cómo lo van a proponer y quiénes van a terminar siendo los representantes? Entonces, para mí, va por allí el juego de es... Mejor lo que tengo ahora, llamarle la atención al gobierno, que empiece a gestionar más acción y menos comunicación y ya empezar también a ver resultados sobre la mesa. Regreso un poco sobre lo que dijiste, Carlos Miguel, antes de irnos a la pausa. ¿Qué? ¿Por qué pausa? Si ya lo fuimos a la pausa. ¿Sí escuchaste lo que dije? Regreso un poco a lo que dijiste antes de irnos a la... ¿Estás pausa? Aquí?
A la pausa, antes de irnos a la pausa. Sí, regreso un poco a Ajá. lo que dijiste antes de irnos a la pausa. Pero antes de irnos a la pausa. Ya te caché. Ok, ya entendí. Disculpe, perdón. Me han dicho que a veces hablo enredado, pero está bien. No le demos la Está hablando razón en negativo. a Ronald. Ok. Decía, yo sí, y coincido, esto no es mérito del correísmo, aunque le juega al Se correísmo. preparó con la camioneta, pero Pero al andar y con arrastrado un poco. Increíble. Es más, hablaron de ratificación del proyecto constituyente del, de la del 2008. 2008. Esta Eso constitución. me pareció... Ok, Dios mío. me pareció inteligente esa utilización puntual, pero no decir que se lo deben a ellos. Correcto. Ya, porque aprobaron con 66 y esta terminan no aprobando, pero lo que se dice Ratificándola. ratificando, lo que ya, dale, Ahora eso dicen para que el la relato. que el pueblo ratificó. Eso para el relato. Eso. Pero también es un mensaje a quienes hasta antes de esta consulta veían con preocupación las seccionales y estaban rogando que el gobierno nacional los echara a mirar un ratito como posibles candidatos. Algunos que estaban dentro de su planificación ser candidatos estaban teniendo dudas de ir en contra de un gobierno nacional que las venía ganando de todas, y cómo las venía ganando. Yo sí creo que dentro de la estructura de las organizaciones políticas y de los que se perfilaban como candidatos fuera de ADN, les da un impulso. Dicen, creo que sí me voy a intentar lanzarme. Pues no es lo mismo lanzarte con un monstruo electoral que tiene el 60, el 70%, incluso el 40% de aprobación, ya te la piensas, a alguien que viene golpeado. Pero oye, esto es de hoy. Esto es de todos hoy. los días, de todas las semanas cambian las cosas. Así en es. este país, que es tan divertido políticamente, nadie puede proyectarse elecciones a 2 años. Y de Así hecho, como triunfos eternos, porque esta tampoco se la veía venir el gobierno lo nacional. decía Pues. el día de ayer en el grupo que tuvimos con todos los panelistas de RTP, que tuvimos una jornada bastante larga, ¿cierto? Felicitaciones a todos, chicos, en controles se pasaron. La verdad es que máximo. fue un trabajo increíble. Coordinación, redes, redes, espectacular. Muy bien, muy bien. Andrés, que estuvo ausente, pero bueno. Pero estuvimos, y decía, un compañero decía, a lo mejor, y no hay mal que por bien no venga, que es también lo que discutíamos, si no me equivoco, el día jueves o miércoles, que decíamos, bueno, y si llegase a ganar el sí, no con tanta diferencia, ¿cómo llega el gobierno a febrero sin tiempo para hacer buena campaña o al menos obra pública? ¿Cómo haces? Lo más probable es que podía llegar a tablear una asamblea constituyente, lo que iba a significar que ahí sí íbamos a desperdiciar la plata o que la oposición bien unificada gane, porque los de la derecha o los colegas de la ADN iba a salir PSC, que el PSC no va a salir. Claro, PSC no. cae como gato Así sea- como gato. sea uno. Así sea uno, saca. Pero es que ahí tú veías las cifras. Estoy comprando cifras y los momentos y los personajes son distintos. Pero cuando se vota por una constituyente en el año 2007, saca el 82% de votos diciéndole El sí. sí. Queremos ir a una constituyente. Así es. Cuando eligen los asambleístas constituyentes, ganan con el 66%. Aplanadora. ¿no? Y chao. Pero Se acabó cuando el se ratifica, lo ratifican con el 61 y algo por ciento. O sea, esto pudiera eventualmente haberle pasado también al gobierno. Es que no. Tener una aprobación del 60, pero haber conseguido un 50%. A ver, ¿no? yo ahí discrepo, o sea, estos números están bien, pero yo creo que aterrizarlos a la actualidad es un error por los tiempos que vivía el país. Primero, salimos de un gobierno en esa época, hasta el año 2006, o muchos gobiernos de derecha, entre comillas, o populista, demagogo, supuestamente izquierda. Vino un Correa que arrasa las elecciones, arrasa en las elecciones en la segunda vuelta, en la primera pierde, en la segunda gana, y tiene un impulso popular muy fuerte. Adicional a eso, súmale que tenían una estructura comunicacional de lujo y una energía, todos, no solo el presidente, sino todos sus ministros y parte que se recorrieron el país día y noche, noche y día. Justamente eso que tú relatas le da fuerza a estos números, porque si ellos que estaban tan bien, hubo una diferencia, 82, 66 y 61, ¿qué le espera a un gobierno que eventualmente podía sacar 60 con un desgaste acelerado y con un corto tiempo? Y sobre todo, Maffer, si empiezas a ver los números, y ahí es donde ya no encaja la ecuación, es por los niveles de aceptación que tiene el gobierno nacional, que como bien lo decía el licenciado que Exacto. entrevistábamos, no estamos hablando de que hay un desgaste manifiesto o extremo por parte del gobierno que bordea el 1 o 2%. Estamos hablando que los niveles de aceptación, o más bien de rechazo,
los de rechazo no son tan altos y los de aceptación están pues bastante controlados. Lo cual para mí termina siendo un enigma envuelto en un misterio. Correcto, allá es donde iba, porque a las finales tú dices, si es que tienes buenos niveles de aceptación y tus niveles de rechazo no son tan altos como se esperaría para que puedas tener estos resultados, entonces... ¿Qué pasó? Claro. ¿Las encuestas estuvieron mal? ¿No se midió? ¿O qué pasó? Yo creo que estas están encuestando en lugares equivocados. También, no puede la ser muestra, posible sí, Puede ser. que tengamos desde el año 2019. No, las elecciones seccionales fueron un fracaso todas. ¿no? Eso fue... 2023. 2023. Aquí, sí, 2023. Ya, 2023. No puede ser posible que en todas, porque en todas las últimas elecciones vienes teniendo estos fracasos. Ahora, algo que hay que tomar en cuenta. En el año 2008, cuando Pero fuimos a la constituyente, cariño. teníamos Sí. 3 elecciones nomás. La de presidente de Rafael Correa que gana en segunda vuelta, la de la constitución sí o no, Sí. la de la asambleístas y la de la constituyente. 4 nomás. Ya. En un periodo, los 3. ¿Ahorita cuántas vamos? Ya, ok. La primera Daniel Noboa, la segunda Daniel Sí, Noboa, pero una regresamos, asamblea nacional. Claro. Pero regresamos al tema de las encuestas. Ya sé que puede haber un error de dónde se está leyendo, pero luego se hacen encuestas que Obvio. también le dan el ganar hace 2 semanas al presidente. Lo que yo quiero saber es dónde hay esa separación. Ese quiebre, sí. ¿Y qué pasó durante esas 2 semanas? ¿Cuáles fueron? Porque eso tiene que leerlo el gobierno nacional y seguramente la oposición también le está leyendo. ¿Qué fue lo que golpeó o qué fue lo que a la ¿Y qué gente fue? lo... ¿Y ¿qué? qué pasó? A mí no me- escuché la canción. esa. ¿Cuál? ¿Y qué fue? Eso- ¿Y y qué eso- pasó? Eso tienen que hacer a TikTok. No sé cuál es esa canción. Ya vas a ver, ya vas a ver. Y eso, Maffer, ahorita Amo. va a significar, pues, una respuesta importante a este enigma después de lo que acabamos de analizar. Y viendo más allá, digamos, el día de hoy, después Ya. de enterarse los resultados del presidente Noboa, también, que como bien decía Carlos, dices tú, es una persona inteligente que lo ha demostrado en varias ocasiones, pero ¿cuáles van a ser esas primeras reacciones? Porque te digo, ya la gente se cansó, desde mi punto de vista, Sí. de esa versión de comunicativa, de querer dar una imagen que realmente no es, de O que se sea, está del golpeando. relato. Oye, ¿a ustedes qué les pareció la respuesta del presidente vía X? A ver, si tú me preguntas a mí, Te es estoy preguntando a ti. vender, sí es verdad, ¿no? Perdón. Sí, no, espérate, ese es en un universo paralelo, no estoy preguntando a otra persona. A ver, lo decíamos el jueves y el miércoles. ¿Qué pasa si gana el no? Y decíamos, no pasa nada. Ah, ¿Qué puede pasar? Más allá de evidentemente coger y analizar la derrota, ¿qué pasa en el país si gana el no? Nada. Ahora, el presidente pudo haber salido a decir cualquier otra barbaridad o decir, ay, que el pueblo se equivocó. Yo qué sé, como Lenín Moreno en su época que le echó la culpa al pueblo. Yo estoy de acuerdo con esa frase de Lenín Moreno, por si acaso. Pero pudo haber... Ayer le envié a un grupo y la Claro. gente me decía, me olvidaba Sí, de... yo sí estoy de acuerdo con esa frase. Ódienme si quieren, pero está Claro, bien. es que a veces tenemos a veces y a veces. Es una perla que se mandó. Es una perla. Pero Pero pudo bien haber salido puesta. a mandarse un collar de perlas al presidente. Yo creo que fue muy cauto. Lo mandó por X. Yo me imagino que ha de haber estado molesto pues nadie está o feliz, bravo. ¿no? Pero mejor, a ver, si tú estás en un estado anímico en el cual no estás bien y se te puede salir alguna cosa que puede ser peor, mejor guárdate, aguanta con cabeza fría. Un día, 2 días después sales a dar declaraciones. Lo haces ahora con la globalización de las redes sociales, te permite este medio de comunicación. Bueno, y lo también, hizo muy cauto. si el timing siempre, desde la comunicación, desde el gobierno, dicen nuestros tiempos no son los tiempos de la vieja política. Oye, entonces, y hay algo que me resulta bastante curioso, ¿no? dale. Por parte de ADN, bueno, estuvieron los voceros, Valentina Centeno, Valentina Valentina Centeno no está de vacaciones, no está con licencia sin sueldo. Eso es otro tema que ya lo tocaremos porque me parece pero una ya no te barbaridad. Porque fue vocera de la constituyente, no así es, pero aportó estaba en en mucho, clases, ya pero estaba en estaba clases. dando clases. Pero o a lo que quiero llegar, Recibiendo. a lo que quiero llegar es, mira qué curioso que es sobre todo la validación y calificaciones que le da el movimiento correísta, hablo de Revolución Ciudadana, al Consejo Nacional Electoral. Hace menos de una elección hablaban de que estaban tomados por el novoísmo, por ADN, y que había sido una elección fraudulenta. Sí. Y ahora que se dan unos resultados favorables a ellos, pues
ni un ápice o ni un comentario sobre tintas mágicas. En la mañana sí, en la mañana le dio palo pues Correa a Tamaín por lo del Porque por su Correa se lo discurso. lanzó. Pero algo sí, vamos rápido. Sobre eso, de lo que ellos dijeron fue que como tuvieron presencia en la revisión de las Ya. papeletas, bla, 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 bla. Ya, y todo esto, siempre han tenido. Entonces, ya por eso- pero no, lo El más control osado, electoral del ERC es enorme. escúchame, pues. y lo más osado que vi en ese tweet, entonces, en función de estos resultados, Ahora sí. significa que nosotros ganamos la elección anterior, ¿no? Por favor, no traten a la gente de giles Entonces, tampoco ustedes. No por se favor. puede, no se increíble. puede. Pero yo Ok, te aseguro, perdón, si mañana va una elección Niños, 1 tenemos que a 1, irnos. 1 Ya. a 1, nuevamente, o el presidente Noboa, con la gente, o con la persona que puedan correr, vuelve a ganar Noboa. De Yo acuerdo. estoy convencido. Esto no es que, es que la gente votó a favor de la Revolución Ciudadana, No, la no, especie de no, Revolución no, Ciudadana. o sea, Vamos a ya. una calificación completa. please, recapaciten. 11:56, este chico nos va a matar. Vamos con la mención, comentar, 2 minutos compartir, tarde. decir, Banco Guayaquil, esa debe ser tu elección, sabes que es práctica, es realista, es sencilla, es lo que en tu teléfono puedes resolver transferencias, depósitos, pagos, te alerta de los pagos que tienes que hacer y de tus compromisos también. Elige Banco Guayaquil para que puedas salir y resolver tu existencia de una forma totalmente transparente. Banco Guayaquil es un banco que realmente trabaja para ti. 11:56, nos despedimos. Amé el programa de hoy. Simpaticón. Vente mañana, Increíble, niñito claro que sí, Merino. Mafer Perrone. Oiga, Ok, ahí. Adiós. Cierto que el AMA ya puso su cargo a disposición. Bueno, me han Ah, sí, pasado acá una alguna lista. listilla, pero ver, cuente. no te la puedo contar, es una fuente oficial, niño. Vamos a ver si te la No, muestro. pero en el Keepbook sí está Ah, oficialmente ya. el confidencial. Ya, chao. Así que- Ay, la multa, hombre. Cállenme. Abrazo. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025. Si disfrutó este programa y